Actualidad del cáncer en Chile. Saludamos en particular a nuestro expositor, el doctor Alex Renner, oncólogo de Clínica Santa María y académico de nuestra universidad. Saludamos también a los académicos y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, en camino a convertirse en la primera en 2030, y para el 2050 los pacientes diagnosticados con algún tipo de tumor serán 35 millones de personas alrededor del mundo, según la Organización Mundial de la Salud, lo que equivale a un ascenso de un 77% en comparación al 2022. Este es un importante desafío al que la Universidad de San Sebastián no está ajena. Buscamos contribuir al conocimiento de esta enfermedad de distintas acciones, por ejemplo, generando evidencia a través de los estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud, IPSUS, para contribuir a la toma de decisiones en políticas públicas. Avanzamos en investigaciones para generar conocimiento comprendiendo la biología celular de las células cancerígenas a través de nuestro Centro de Biología Celular y Biomedicina CEBICEM, y también mediante los estudios del Centro Basal Ciencia y Vida. Igualmente, formamos especialistas médicos en posgrado de Facultad de Medicina y Ciencia para satisfacer las distintas necesidades en salud que tiene nuestro país. Invitamos entonces al doctor Renner a compartir su presentación. Hola a todos, buenos días. Espero que hayan tenido una linda semana. Y bueno, agradezco a la universidad por la oportunidad de compartir este pequeño pincelada, ¿no es cierto?, en lo que es la enfermedad del cáncer. Voy a intentar actualizarlos en lo que es cómo estamos en términos de frecuencias. Voy a intentar también darles algunas nociones de cómo podemos prevenir el cáncer. Y finalmente hay un capítulo respecto a los tratamientos que tenemos hoy en día contra el cáncer que han avanzado de forma significativa. Todavía hay mucho que mejorar, pero han habido avances interesantes. Entonces, generalidades, epidemiología, factores de riesgo, cómo prevenirlo y tratamientos actuales. Es la hoja de ruta para hoy. Ahora, esto también tiene un objetivo promocional, pero a futuro. Es decir, creemos de que es importante que gente joven se interese en trabajar en esta área del cáncer. Y eso tiene múltiples aristas, no solamente la oncología médica, que es mi especialidad. Esto es, por supuesto, algo muy multidisciplinario. Pero también estamos trabajando con la universidad para intentar tener en el futuro una subespecialidad directa de la medicina para formarse como oncólogo médico. Así que lo dejo ahí. Si alguien está interesado, podemos conversar más adelante. Bueno, el cáncer entonces es una enfermedad frecuente, grave, de diagnóstico tardío y con pocas alternativas de tratamiento eficaz en etapa avanzada. Esas son las razones principales por las cuales estamos acá. Es una enfermedad extremadamente compleja. Cuando hablamos de frecuente, mencionaba recién el doctor, segunda causa de muerte, algunos años primera, depende, está peleándose ahí con enfermedades del sistema circulatorio, ¿no es cierto? Pero extremadamente frecuente, casi 1 de cada 4 personas en Chile muere por esta causa. Lamentablemente es una enfermedad que da pocos síntomas hasta que está bastante avanzada. Por eso vemos de que la gran mayoría de los pacientes, 60% en países avanzados, incluso más en Chile, se diagnostican en etapas avanzadas. ¿Y qué se refiere a avanzado? Bueno, cuando ya dio una metástasis, salió del órgano inicial y se fue a otro órgano. Y en esa etapa la enfermedad se transforma en una enfermedad incurable, ¿sí? Es algo que va a acompañar al paciente por el resto de su vida y muchas veces le va a causar la muerte. Entonces, el diagnóstico precoz pasa a ser extremadamente importante. Lo otro, también hay poco conocimiento médico, ¿sí? Yo al menos recuerdo en mi formación como médico, tuve poca información y herramientas para diagnosticar precozmente un cáncer, sospecharlo, para que decir obviamente tratamiento. Ahora, partamos por lo más básico. ¿Qué es el cáncer? ¿Sí? El cáncer lo definimos hoy día como la multiplicación en el número de células que llega a formar una masa. Esa masa le llamamos tumor o neoplasia, ¿sí? Ocupamos esas palabras como sinónimos, no son estrictamente iguales, pero es lo mismo. Y en la medida que van creciendo, van comprimiendo estructuras, van causando problemas, van causando síntomas, y esto puede complicar al paciente con el tiempo, va a causar síntomas y eventualmente, si no se controla la enfermedad, va a causar la muerte. Ahora, el cáncer lo clasificamos a grandes rasgos en que es el 80%, que es lo que ven los oncólogos médicos, los radioterapeutas, la mayoría de ellos,
Hay un 10% que son cánceres hematológicos, leucemias, linfomas, y un porcentaje más pequeño de sarcomas, que son tumores más raros. Ahora, ¿por qué se produce el cáncer? Tratando de ver esto de forma histórica, evolutiva, la edad de la Tierra es de 4.000 millones de años. Los organismos unicelulares aparecieron bastante precozmente, hace 3.800 millones de años. Pero los pluricelulares aparecieron hace 800 millones de años. Es decir, hubieron 3.000 millones de años donde las células generaron mecanismos redundantes de proliferación. El organismo unicelular, su único objetivo es lograr la máxima proliferación posible y asegurar la supervivencia. Sin embargo, un organismo multicelular tiene que lograr convivir las células y por ende tiene que regular la proliferación. Los mecanismos para regular la proliferación tuvieron menos tiempo, son más recientes y tienen menos redundancia. Es decir, si falla un mecanismo de control de proliferación, es muy posible que esa célula se prolifere de forma descontrolada. Y eso finalmente es lo que es el cáncer. Ahora, ¿cómo llega una célula normal a ser una célula cancerosa? Eso lo llamamos carcinogénesis y sucede por cambios en los genes, ¿sí? Esos cambios les llamamos mutaciones, pero también pueden ser translocaciones de lesiones. Hay múltiples cambios en los genes que pueden explicar cómo llega una célula normal a ser cancerosa. Ahora, esos cambios, como que uno piensa cambio en los genes, entonces eso es algo heredable. No, los cánceres que se explican por cambios hereditarios, es decir, que uno nació con una alteración en sus genes y lo lleva en todas las células de su cuerpo, eso solo explica el 10% de los casos de cáncer en el mundo, ¿sí? Un 30% lo explica exposiciones ambientales, como el tabaquismo, la radiación ultravioleta y otros que vamos a ver. Sin embargo, la gran parte de la torta se la lleva cambios en los genes que se producen de forma aleatoria durante el proceso de replicación celular. Entonces, la célula se está dividiendo. Durante la división existen errores de replicación que son intrínsecos al proceso. Este proceso tiene también sistemas de corrección automática. Hay enzimas que se dedican a detectar errores y corregirlos. Y si no logra corregirlos, tiene que activar la apoptosis o muerte celular. Entonces, esto es algo que ocurre todo el tiempo. Y nuestros mecanismos de detección, reparación, y si es que no se logra reparar muerte celular, tienen que estar intactos para que esto funcione bien. Ahora, decíamos que hay un porcentaje importante que son intrínsecos a la replicación celular, otro porcentaje importante son los ambientales. Y esto recién lo entendimos hace poco tiempo, en términos generales, 1929, buscando la causa de la alta incidencia. Este personaje descubrió que este es el primer carcinógeno que se describió, es decir, una molécula que al exponer al organismo a ella, aumenta la incidencia de un cáncer. Hoy en día conocemos más de 200 carcinógenos químicos, además de otros como la radiación, infecciones, etc. Entonces, decíamos que la carcinogénesis requiere de que las células tengan, para poder formarse ese cáncer, tiene que ocurrir un cambio en el material genético. Normalmente, si es que ese material genético se daña, debiésemos poder repararlo. Si no lo logra reparar, esa célula tiene que morir, entrar en muerte celular programada o apoptosis. Pero no siempre sucede, porque esos mecanismos pueden estar dañados. Por ejemplo, puede tener una mutación en un mecanismo de reparación de ADN, o puede tener una mutación en un mecanismo de apoptosis. Ahí la célula se queda sin las herramientas para poder detener la proliferación. Entonces, cuando no es posible reparar el daño, se activa la apoptosis, pero la célula cancerosa, de hecho, logra evadir la apoptosis, puede progresar y se logra replicar. Y al hacer mitosis en una célula que tiene un daño genético, las células hijas van a ser genéticamente idénticas y van a tener ya fijado en su genoma esa mutación. Estos daños se van acumulando y llevan a la pérdida del sistema de control de proliferación. Eso es finalmente lo que ocurre y que explica el cáncer. Ahora, importante, el cáncer no ocurre solo por una mutación. Sabemos hoy en día de que para que se produzca un cáncer clínicamente relevante tienen que haber por lo menos 3 mutaciones, habiendo 3 o 4 mutaciones que lleven finalmente a la pérdida del control de proliferación.
Esto está graficado en este mecanismo del modelo de Vogelstein. ¿A alguien se le ocurre por qué detectamos, o sea, pudimos identificar la historia natural o la evolución del cáncer en el cáncer de colon? ¿Qué diferencia tendrá el cáncer de colon con otros tipos de cáncer? Tal vez la pregunta es muy compleja, pero si alguien se atreve. Ya, mira, la verdad que es porque lo podemos mirar con una camarita, ¿sí? ¿Sí? Es decir, el colon es de las pocas estructuras donde podemos ver el desarrollo del cáncer directamente con una cámara a través de la colonoscopía. Y eso nos permitió ver, bueno, apareció un pequeño pólipo, voy a sacarlo y estudiarlo. Ah, mira, tiene una mutación. Con el tiempo ese pólipo creció, lo pillamos en una etapa un poquito más avanzada. Bueno, vemos de que ahora ya aparecen 2 o 3 mutaciones y finalmente aparece un carcinoma, un cáncer. Lo estudio y detecto que tiene múltiples mutaciones. Ese modelo evolutivo, esto toma bastantes años. El proceso del cáncer no se forma en una semana o en un mes, ¿ya? Esto es un proceso que tarda años. Por eso también es una enfermedad que habitualmente se ve en personas mayores. Ahora, algunos ejemplos clínicamente relevantes. Pensemos en el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, todo el mundo lo asocia, ¿no es cierto?, al tabaquismo. Pero bueno, el tabaquismo o la exposición ambiental, ¿no es cierto?, a estos carcinogénicos pueden llevar a mutaciones. ¿Y dónde están las mutaciones que explican el cáncer de pulmón? Bueno, un 20% de ellas se ubican acá. Es un gen que se llama EGFR, ¿sí? Este pertenece a una familia de receptores que estimulan la proliferación. Habitualmente este receptor requiere de un ligando que llegue, se una a él y estimule la proliferación celular. Sin embargo, si tiene mutado el receptor, ese receptor no va a necesitar un ligando, se va a activar solo, ¿sí? Va a estar permanentemente en estado con el switch prendido, ¿sí? Y eso es lo que explica el cáncer de pulmón, más o menos en un 20% de los casos, decíamos. En el cáncer de mama también hay un tipo de cáncer de mama que se llama HER2 positivo, donde en vez de estar activado permanentemente por la mutación, lo que ocurre es que el gen hace demasiadas copias de sí mismo, y es un gen involucrado en la proliferación. Entonces, si yo tengo múltiples copias de ese gen, lo cual se llama amplificación, le va a indicar a la célula que prolifere, a pesar de que el gen estructuralmente no está dañado, sino que tiene muchas copias de sí mismo, ¿sí? Esa amplificación es lo que explica más o menos el 20% de los cánceres de mama. Entonces, en resumen, si quisiéramos tratar de, digamos, compactar esta información, el cáncer se debe a alteraciones del ADN, muchas de ellas aleatorias durante la replicación celular, otro porcentaje causado por factores ambientales y un porcentaje menor hereditario, es decir, que nacemos con una mutación que viene de nuestro padre. Se requieren múltiples mutaciones para llegar al cáncer. Este proceso tarda bastantes años. Estas mutaciones son acumulativas y estas mutaciones le otorgan ventajas competitivas a la célula tumoral respecto a sus hermanitas, ¿no es cierto?, sanas sin mutaciones, que le permiten multiplicarse de forma descontrolada, formando lo que conocemos como cáncer, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro, buenísimo. Oye, respecto a la epidemiología, de verdad interrúmpanme cuando quieran. Cualquier duda durante la presentación, ni un problema, lo resolvemos. La epidemiología. Esto es importante porque yo les decía, yo durante mi carrera no tuve mucha información o herramientas para esta enfermedad. ¿Y cómo no vamos a tener herramientas durante nuestra formación si es la primera o segunda causa de muerte en Chile? Es algo medio paradójico. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo se diagnostican en torno a 20 millones de casos cada año y hay 10 millones de muertes cada año asociadas al cáncer, ¿sí? En cuanto a los tumores más frecuentes en el mundo, no es muy distinto a lo que pasa en Chile. Vemos de que mama, pulmón y cáncer de colon son los 3 más grandotes, ¿no es cierto? Y en cuanto a mortalidad también bastante parecido. Pero algo relevante, en todos los países desarrollados, vean lo que pasa con la causa de muerte cardiovascular, el infarto, el accidente cerebrovascular. Va en franco descenso, ¿cierto? Va bajando en la línea azul. En cambio, la línea roja es el cáncer. Entonces, lo que ha pasado en el mundo desarrollado es que progresivamente, con el pasar del tiempo, esta enfermedad se ha transformado en la primera causa de muerte en prácticamente todos los países desarrollados. ¿Y qué pasa en Chile? Este gráfico es un poquito más complicado, pero fíjese que es finalmente línea azul y línea roja, ¿sí? El azul es la línea que grafica el cáncer desde el año 1989 hasta el año 2019. Y la línea roja
son las causas de muerte cardiovascular. Vean cómo la tendencia, más que el número final o si es primera o segunda causa, porque eso cambia un año tras otro, la tendencia es clara. El cáncer se está transformando y va a ser la primera causa de muerte cuando ustedes estén ejerciendo. Ahora, ¿cuáles son los cánceres que más nos afectan en Chile? Y aquí está el caso de los hombres, ¿sí? Y hay barritas azules que se refieren a incidencias, casos nuevos de esa enfermedad, y en rojo la mortalidad por esa misma enfermedad. Entonces, vemos que cáncer de próstata, por ejemplo, es el cáncer más frecuente en hombres. Sin embargo, no es la primera causa de muerte por cáncer. Esa diferencia es importante de darse cuenta. Vean, por ejemplo, lo que pasa con cáncer gástrico. No tiene tantos casos, pero sí mata a una cantidad importante de gente. Esto es la primera causa de muerte por cáncer en hombres. Eso se llama diferencias en letalidad. El cáncer de próstata muchas veces se da en personas de 70, 80 años. No es un cáncer que mate tan rápido, no es tan agresivo su comportamiento. Y alguien a los 80 años tiene muchas posibilidades de morir por otra causa. Entonces finalmente no va a fallecer de cáncer de próstata, va a morir con un cáncer de próstata o con un diagnóstico previo. En cambio, cáncer gástrico, cáncer de pulmón son tumores extremadamente letales. Casi todos los pacientes que se diagnostican con esa enfermedad mueren por esa enfermedad, ¿sí? No les da tiempo para que pase otra cosa, para llegar a edades más avanzadas. ¿Qué pasa con las mujeres? Parecido a próstata, ¿no es cierto? El cáncer de mama es lejos el más frecuente, pero no es, es también el que causa la mayor mortalidad, pero vean la diferencia entre incidencia y mortalidad. No es un cáncer tan letal. Distinto, pulmón. Pulmón es la tercera causa, ¿no es cierto? La cuarta causa en incidencia y la tercera causa en mortalidad. Ahora, decíamos de que un 30% del cáncer entonces se debe a exposiciones ambientales. ¿Cuáles son esas? El más clásico, ¿no es cierto? Tabaquismo, pero también la radiación ionizante, la radiación ultravioleta, la contaminación ambiental, y aquí me detengo un poco porque en Chile tenemos una alta incidencia en algunas regiones de algunos tumores que son relativamente infrecuentes en el resto del mundo. Por ejemplo, el cáncer de vejiga en el norte del país, zona de Antofagasta y alrededores. Eso se ha identificado que hay un causante que es la contaminación del agua con químicos asociados a la minería en la zona. Entonces, ojo depende de dónde nos desarrollemos, también tenemos que tener cierta sensibilidad hacia ciertas patologías que no son frecuentes, pero que podemos ver porque están más expuestas a nuestra población. Las infecciones, esto es algo interesante, porque una infección va a causar un cáncer. Y bueno, es algo bastante frecuente. Vean cómo el Helicobacter pylori se asocia, aumenta el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. No es la única causa, no se queden con esa idea, pero aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. El virus VPH con cáncer cervicuterino, hay una asociación fuertísima y por eso la vacunación es tan importante. Virus hepatitis B, hepatitis C, se asocia al cáncer de hígado o hepatocarcinoma, ¿sí? De hecho, prácticamente todos los casos de cáncer de hígado se deben a esta infección previa. Tiene que haber un hígado enfermo con una cirrosis habitualmente causada por estos virus. Y también vemos de que el VIH, al causar disminución del sistema inmune, tiene una gran incidencia de todos los tipos de cáncer, pero dentro de ellos algunos bastante infrecuentes, como el sarcoma de Kaposi. Un elemento que antes no se sabía si estaba realmente relacionado al desarrollo de cáncer, pero que ya oficialmente la Organización Mundial de la Salud lo cataloga como un carcinógeno, es el alcohol. También la obesidad. Sabemos de que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo por cáncer. Ahí están los números. Si tengo un IMC sobre 35, mi riesgo aumenta un 23%. Y si es que mi índice de masa corporal es sobre 40, mi riesgo de cáncer aumenta un 67%. Dentro de la dieta, entonces la interacción entre dieta y cáncer es difícil de estudiar. Y esto, bueno, en realidad, la relación entre dieta y cualquier cosa es difícil de estudiar, porque en realidad la dieta es un elemento más del estilo de vida de una persona. Entonces es difícil aislar a esta persona toma café, entonces le da más infarto. Esa correlación no necesariamente implica causalidad. Entonces ha sido difícil de estudiar.
pero sabemos de que hay una asociación fuerte entre consumir más de 500 gramos de carne roja a la semana y desarrollar cáncer de colon, sobre carne procesada, y también tenemos algunos elementos que son protectores o disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer, dentro de las frutas y las verduras. El sedentarismo se asocia también a múltiples tipos de cáncer y por ende la recomendación va a ser haga ejercicio. ¿Cuántas horas? Al menos 2 horas a la semana. Entonces, imagínense ustedes el día de mañana en la consulta o un amigo, familiar, porque yo creo que todos tenemos familiares, ¿no es cierto?, que preguntan cosas, están estudiando medicina, oye, ¿qué puedo hacer para disminuir mi riesgo de desarrollar un cáncer? Aquí está resumido. Lo primero, no fumar, prohibido. Alcohol en dosis moderadas, ¿sí? Evitar la exposición intensa al sol. Todos nos exponemos al sol en la vida diaria, pero ponerse a tomar sol, eso es lo que finalmente va a causar estas mutaciones que son acumulativas en el tiempo. Una dieta sana, ¿no es cierto?, que tenga poco carne roja, poca carne procesada, con harto vegetal y harto. Dieta mediterránea es lo que es más parecido y fácil de explicar. Mantener un peso, hacer idealmente 30 minutos de ejercicio al día y vacunarse contra PPH y hepatitis B según corresponde. Son las cosas que podemos hacer, ¿no es cierto? Sabemos de que si hiciéramos todo esto, digamos, eliminamos el 30% del cáncer en Chile. Es más fácil decirlo que hacerlo. Ese es el problema. Pero por lo menos tenemos que explicarle a nuestros pacientes o a la gente que nos pregunte estas cosas, porque como les digo, eliminamos 1 de cada 3 casos de cáncer si logramos que esto ocurra. Entonces, como resumen de esta primera parte, importante causa de muerte a nivel nacional, incidencia en aumento. También importante primera causa de pérdida de años de vida saludable, ¿sí? Algo que se calcula, no sé, es decir, si uno calcula cuántos años perdió una persona que falleció a los 45 años de un cáncer de mama, es distinto a la cantidad de años que perdió alguien de 85 años con un cáncer gástrico. Y el cáncer es la primera causa de esa pérdida. Y esta realidad, y creo que este es un punto que me gustaría que todos entendiéramos y estuviéramos de acuerdo, ¿no? Es que esta realidad, esta tendencia, ustedes ven esa tendencia en aumento, no se va a detener. No hay una razón lógica para pensar que eso va a parar espontáneamente. La única forma de detenerlo es con acciones concretas que serían disminuir los factores de riesgo o implementar estrategias de detección y tratamiento temprano del cáncer. Decíamos que si yo diagnostico un cáncer de etapa avanzada con metástasis, esa es una enfermedad que no puedo curar y le va a causar la muerte con alta probabilidad. Si yo lo diagnostico en etapa temprana, cuando está todavía localizado, digamos que el tumor está en la mama y mide 2 centímetros y no ha tenido ninguna ramificación, yo opero a esa paciente y la enfermedad está curada. Pero para poder hacer eso tengo que detectarlo en etapa muy precoz. Y eso es algo que es difícil de hacer. Y además no tenemos hoy en día buenas estrategias. Porque la mamografía, lo conocemos todos, el Papa Nicolau también lo conocemos, pero hay un montón de otros tipos de tumores que tienen estrategias de screening que no están todavía implementadas en nuestro país o tienen buena cobertura. Tendría que ser un break, pero creo que vamos bien. Los veo despiertos todavía. Sé que vamos a seguir, parece. Y vamos a entrar ahora un poquito más densa que respecto a los tratamientos para el cáncer. Esta, yo les decía, es una especialidad multidisciplinaria. Acá se involucra un montón de gente. De partida, todos los médicos y todas las personas que nos dedicamos a la salud. O sea, debemos tener conocimientos básicos de cuándo sospecharlo, cuándo pedir un examen para descartar un cáncer. Debemos ser capaces de recomendar cosas para que disminuya esa persona su incidencia de cáncer. Y luego tenemos al radiólogo que nos ayuda en el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto? Y la confirmación diagnóstica y la evolución del tumor en las imágenes. Tenemos el anatomopatólogo, que es el que realiza la biopsia, la famosa biopsia, ¿no es cierto? Saca un pedacito de tejido, un pedacito del tumor a través de un pinchazo, a través de una pequeña cirugía, lo analizo al microscopio y esa es finalmente la forma que confirmo el diagnóstico. ¿Sí? No, el cáncer no se diagnostica por exámenes de sangre ni por imágenes, se diagnostica con una muestra del tumor mirada al microscopio, que si nuestros colegas anatomopatólogos son cruciales. El cirujano, y lo dice con justas razones, la persona que cura el cáncer es el cirujano. Sí, ¿no es cierto? Pero en realidad, decíamos, lo detectamos precozmente, se opera, está curado del cáncer. Sí.
El radioterapeuta. La radioterapia es un tratamiento que básicamente consiste en tirar una gran cantidad de energía en una zona determinada, en donde está el tumor. Eso puede lograr, en muchos casos, controlar el cáncer, en algunos casos incluso eliminarlo. Pero es una herramienta muy importante dentro de las herramientas que tenemos para el manejo del cáncer. El oncólogo médico, que es mi especialidad, que es básicamente administrar medicamentos que ataquen al cáncer, vamos a hablar de ellos en profundidad, los cuidados paliativos, los psiquiatras, psicólogos, nutriólogos, geriatras, enfermeros, kinesiólogos. Es una enfermedad que realmente abarca un espectro muy amplio de personas de salud. Y ojalá que ustedes se dediquen a alguno de ellos. Las terapias médicas, es decir, la oncología médica, que es lo que yo hago, se basa en administrar medicamentos que puedan detener o ojalá eliminar el cáncer. Históricamente hemos dividido estos tratamientos en 3 grandes familias, ¿sí? Ustedes pueden conocer la quimioterapia, que es lo que tal vez todos tenemos en la mente, pero han habido avances importantes en esta área ya de la oncología médica, que los vamos a revisar. La quimioterapia tradicional lo que hace entonces es atacar la mitosis. Decíamos de que la principal explicación del cáncer es una pérdida de los mecanismos de control de proliferación. O sea, la célula está dividiendo a máxima velocidad. ¿Y qué es lo que hacen estos medicamentos? Impedir que la célula se multiplique. Y eso es bueno porque controla el crecimiento del cáncer. Solamente en la parte mala, ¿no es cierto? Se cae el pelo, bajan las defensas, múltiples toxicidades asociadas como efectos secundarios del tratamiento. Luego está la segunda familia, que son las terapias target. Son terapias más modernas, desde los años 90 en adelante, que aparecieron estas cosas que son básicamente moléculas que fueron diseñadas en el laboratorio para ir a bloquear una señal. Entonces decíamos, ok, tengo mecanismos de proliferación aumentados, yo identifico dónde están proliferando y cuál es la vía que está causando esa proliferación, y voy a diseñar un fármaco que la bloquee. Muy inteligente, muy moderno, pero el cáncer es más inteligente y al poco tiempo encuentra vías alternativas de crecimiento. Y finalmente la inmunoterapia, que es tal vez lo más novedoso. Esto entonces no ataca directamente al cáncer, es un fármaco que estimula al linfocito, ¿sí? Y el linfocito es el encargado de detectar cosas extrañas al organismo, ¿no es cierto? Los antígenos. Entonces, si detecta que una célula es distinta, tiene una mutación, tiene una proteína extraña, va a ir a atacarla. Entonces, la inmunoterapia se basa en estimular al sistema inmune propio para que ataque al cáncer. Entonces, decíamos, la quimioterapia citotóxica o tradicional actúa sobre los mecanismos de reproducción de las células y esto va a afectar tanto al tumor como a las células normales. Por ende, efectos deseados, inhibir la mitosis, no deseado, todos los efectos secundarios que conocemos de la quimioterapia, dentro de ellos la caída del pelo, la depresión medular, que la médula ósea está fabricando elementos, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Es decir, inhibe la mitosis a todo nivel. No va a atacar, no va a decirle al cáncer que no se multiplique, va a decirle a todas las células del organismo que no se multipliquen. Y eso es lo que trae esos efectos secundarios. Ahora, la quimioterapia se puede ocupar en distintos escenarios, pero lo importante es que es un tratamiento que actúa a nivel de todo el cuerpo o sistémico, ¿sí? Yo con la cirugía puedo operar, sacar un tumor. Con la radioterapia también puedo tirarle mucha energía y atacarlo dirigidamente. Pero si ya tengo un tumor que se esparció y se fue a varios órganos, o en un mismo órgano en varias ubicaciones, no puedo sacarle 8 tumores al pulmón, o no puedo hacerlo sin causarle mucho daño al paciente. Entonces, algo que vaya por la sangre y ataque todos esos nódulos que están creciendo con este tratamiento puede ser más efectivo. Entonces, el uso frecuente de la quimioterapia es cuando tenemos un tumor muy avanzado o con metástasis, y lo que quiero hacer es intentar detener el crecimiento o disminuir incluso el tamaño del tumor para que el paciente se alivie de sus síntomas. Digamos que tiene un tumor muy grande en el pulmón, le costaba respirar, yo logro achicar ese tumor para respirar mejor. Eso es un buen desenlace en el sentido de que le alivia un síntoma, ¿sí? Es un tratamiento paliativo. Pero también se puede ocupar con la intención curativa. Y esto tiene que ver en escenarios donde, por ejemplo, pensemos en un paciente que tenía el tumor de la mama de 2 centímetros, pero ya tenía también un ganglio axilar comprometido. Entonces, una enfermedad que ya estaba empezando a ramificarse, ¿sí? Y que es probable que esas células del tumor ya hayan pasado a la sangre y tenga lo que se llama micrometástasis, es decir, una célula o un grupo de células alojado a distancia del tumor primario.
Entonces, con la cirugía yo le voy a sacar el tumor inicial, pero no voy a eliminar esas células cancerosas que están dando vueltas por el resto del cuerpo. Entonces, yo combino la cirugía con la quimioterapia para intentar eliminar local y eliminar a nivel sistémico la enfermedad y lograr la curación. Ese es el objetivo en etapas más tempranas del cáncer. Ahora, la quimioterapia, como muchas cosas en la medicina, se descubrió, por así decirlo, de manera bastante accidental. Este barco que llevaba armas químicas, que era gas mostaza, fue bombardeado y se dieron cuenta que las personas que sobrevivieron al ataque hicieron una depresión de glóbulos blancos. Es decir, le bajaron los glóbulos blancos y todos no entendían por qué. Y dijeron, ¿y qué pasa si ocupamos este mismo gas mostaza y lo ocupamos en pacientes que tienen muchos glóbulos blancos? ¿Ya? Como sería en los linfomas. Y eso fue en los primeros intentos de ocupar, entonces el tratamiento era un gas tóxico. Esto dice diseñado para matar en la guerra, y se dieron cuenta que podía tratar algunos tipos de cáncer. Eso llevó a una explosión de estudios. También lo más importante es lo que se menciona en el segundo punto, en el año 55, donde Estados Unidos lanza el Programa Nacional de Quimioterapia. Entonces, y gobierno se puso con un tremendo presupuesto para estudiar qué químicos podían atacar al cáncer. Y de ese programa del año 50 es donde básicamente salen todas las drogas de quimioterapia citotóxica que tenemos hoy día. ¿Qué son estos? ¿Sí? Son distintas familias de quimioterapia. No sé cuánta profundidad, la verdad, debo decirlo, que cada vez que menciono nombres terribles, los aburro más, pero básicamente tienen distintos mecanismos de acción. Todos están enfocados en inhibir la mitosis o multiplicación celular, pero tienen distintos mecanismos de acción. Y eso es bueno tener varias drogas con mecanismos de acción distintos, porque muchas veces el cáncer se vuelve resistente a un mecanismo de acción. Pasa también con los antibióticos, con las bacterias, ¿no es cierto? Encuentro la forma de multiplicarse cuando yo tengo un mecanismo de acción instalado. Y lo que hago yo es cambiar el mecanismo de acción y vuelvo a hacer efectivo mi tratamiento contra el tumor. Los primeros en desarrollarse fueron los alquilantes, que lo que hacen entonces es generar uniones entre las hebras del ADN por medio de un grupo alquilo. Si la hebra del ADN no se puede separar, no se puede leer esa información. Si la célula no es capaz de replicarse, finalmente termina, entonces le inhibe la mitosis y lleva a muerte celular. Los platinos hacen algo muy similar. Genera adductos covalentes de ADN y no permite que la hebra del ADN se separe para poder leer esa información. Acá algunos ejemplos de los platinos más típicos. Esta también tal vez es la quimioterapia que más utilizamos hoy en día. ¿Sí? Todavía se ocupa mucho quimioterapia. Y dentro de ello, el oxaliplatino y cisplatino son drogas muy frecuentes que ustedes, cuando vean a algún paciente que esté en quimioterapia, probablemente va a estar con estas drogas. También existen los antimetabolitos, que lo que hacen es inhibir enzimas necesarias para producir nucleótidos. Si no puedo producir nucleótidos, no puedo replicar. Están los inhibidores de topoisomerasa. La topoisomerasa son enzimas encargadas de mantener la estructura del ADN durante el enrollamiento y desenrollamiento. Entonces, nuevamente, mecanismos que son necesarios para que la célula pueda leer su material genético y también para la mitosis. Una familia grande de medicamentos que también se ocupa muchísimo son las antraciclinas, ¿sí? Son antibióticos, es decir, nuevamente descubierto de forma bastante accidental. Es un antibiótico que tiene actividad antimitótica, inhibe la topoisomerasa 2 y produce reacciones, radicales libres de oxígeno, lo cual daña a la sangre. Finalmente, creo que esta es la última familia, los antimicrotúbulos. Entonces, microtúbulos son estructuras celulares proteicas como el esqueleto de la célula, ¿no es cierto? Que permite que transporte cosas en su interior y también cuando se está dividiendo, que forme ese esqueleto para poder separar las dos células hijas. Y estos medicamentos interfieren en ese funcionamiento de los microtúbulos. Pasamos a la segunda familia, entonces quimioterapia, ¿no es cierto? Distintos mecanismos de acción, pero finalmente el objetivo es impedir que la célula tumoral se replique y así eliminar la principal fuente del cáncer, que es tener una proliferación descontrolada. Ahora, la terapia target o terapia dirigida, entonces es un fármaco que fue diseñado para bloquear un mecanismo de proliferación.
para poder identificar cuáles eran los mecanismos de proliferación, por supuesto, tuve que lograr secuenciar el ADN. Y esto explica por qué es un tratamiento que es más reciente, más nuevo, requiere más tecnología. Requirió del proyecto Genoma Humano que tuviéramos también mayor acceso a técnicas de secuenciación genética que eran muy costosas, muy difíciles de implementar fuera del ámbito universitario. En la parte clínica era imposible. Hoy en día está bastante al alcance del hambre. Entonces, el desarrollo de las técnicas de secuenciación permitió el desarrollo de fármacos dirigidos a ciertos targets celulares. Mencionábamos, ¿cierto?, EGFR en cáncer de pulmón. Cuando se mutaba se prendía y no necesitaba el ligando, sino que estaba todo el rato activado. Yo podía bloquear el EGFR, por ejemplo, o EGR2 en mama, lo mismo. Entonces, las ventajas de las terapias target. Yo al estar bloqueando de forma selectiva un mecanismo de proliferación, va a ser más selectiva la célula tumoral, porque la célula tumoral lo tiene mutado, pero la célula normal no tiene esa mutación. Entonces debes atacar de forma más selectiva. Debe tener menos efectos adversos, ¿no es cierto? Porque no está atacando de forma indiscriminada a todas las células que tienen proliferación. Está solamente atacando un punto específico que está presente en el cáncer. Y ojalá debe tener mayor eficacia que la quimioterapia. Esas son las cosas que nos gustaría ver en la terapia dirigida. ¿Sí? Desventajas. Bloquear un solo mecanismo biológico por sí solo no siempre es suficiente. Y eso lo vemos una y otra vez en el cáncer. Es más complejo que esto. Es decir, yo bloqueo una mutación. La célula tumoral logra con el tiempo, porque tiene un genoma inestable, porque tiene una alta tasa de proliferación, alguna de sus células aparece con un mecanismo de proliferación distinto al original. Y ese clon vuelve a poder replicarse. Entonces bloquear una sola vía específica funciona muy bien por un tiempo. Pasan los meses, los años, y la célula encuentra la forma de volver a proliferar a pesar de ese bloqueo. Lo otro, muchas veces necesito identificar que la mutación esté presente en ese paciente. Y no todos los pacientes tienen las mismas mutaciones. Decíamos, cáncer de pulmón, EGFR mutado, 20%. Y el otro muchos de ellos no tienen mutaciones específicas que uno puede atacar con un fármaco. Entonces no le sirve a todo el mundo. Aparece el mecanismo de resistencia y son bastante costosos, ¿sí? Lo que se llama toxicidad financiera. ¿Sí? De hecho, solo para darles ejemplo, digamos, estas drogas se ocupan en múltiples tipos de cáncer en el sistema público y tenemos muy poco acceso a ellas. Yo también trabajo en el Hospital Félix Bulnes y allá en oncología te diría que tenemos tal vez 5 indicaciones donde podemos ocupar esta familia de medicamentos, cuando sabemos de que en realidad hay, por decirte un número, 20 situaciones que podríamos ocupar. Entonces, todavía el acceso es limitado porque son drogas muy costosas. Eso con el tiempo va a ir cambiando. Van a perder la patente, van a llegar las copias, los chinos, los indios, lo quien sea, y van a llegar medicamentos a menor costo y vamos a tener mejor acceso, pero por ahora todavía es bastante limitado. Entonces decíamos que un mecanismo de proliferación es que llegue un factor de crecimiento al receptor. Ese receptor, para decirle a la célula que se multiplique, requiere una cascada de señalización, ¿sí? Acá está la graficada, lo que se llama la cascada de las MAP quinasas. Pero finalmente entonces yo puedo diseñar drogas que puedan bloquear esos mecanismos de proliferación y puedo hacerlo a distintos niveles. Por ejemplo, veamos en rojo. Puedo fabricar un anticuerpo monoclonal, un anticuerpo que vaya a atacar el ligando o atacar el receptor y bloquearlo. O si no, puedo desarrollar lo que se llaman los inhibidores de tirosina quinasa, que son moléculas pequeñas. ¿Sí? La gracia que tienen es que pueden entrar al dominio intracelular y bloquear por dentro del receptor, ¿sí? Algo que no puede hacer el anticuerpo monoclonal, porque es una droga, es una molécula muy grande, no puede atravesar, no puede ingresar a las células, solamente puede actuar afuera. Entonces tengo distintas formas, hacerlo por fuera, hacerlo por dentro. Anticuerpos monoclonales son anticuerpos derivados de una línea celular, los que pueden unirse a cualquier antígeno. Yo desarrollo el anticuerpo contra lo que yo quiera bloquear, ¿sí? Y de esta forma bloquear selectivamente su acción. Por otro lado, estas drogas pequeñas que pueden entrar a hacer lo que yo les decía, la familia más importante son los inhibidores de tirosina quinasa, ¿sí? La tirosina quinasa es una enzima cuyo rol es fosforilar el dominio intracelular del receptor. Es, por así decirlo, como que prender el switch, ¿sí? Requiere un poquito de energía, ATP, activa el switch y así la cascada se activa y llega al núcleo y le llega la señal de multiplicarse a las células. Si yo le pongo off, bloqueando esa enzima que activa esa cascada, puedo inhibir la proliferación.
ventajas de estas drogas son orales, ¿sí? Son bastante selectivas, depende del mecanismo de acción, pero son bastante selectivas. Y el primer medicamento que tuvo este mecanismo de acción fue extremadamente eficaz. Se llama imatinib. Entonces, acá les estoy mostrando los años previos a la aprobación de esta droga, ¿ya? Esta es una enfermedad que es la leucemia mieloide crónica. Es un tipo de enfermedad hematológica. Y vean la expectativa de vida de la población en general, arriba, ¿sí? Y la expectativa de vida de pacientes con leucemia mieloide crónica desde el diagnóstico, ¿sí? Digamos que la persona tiene 50 años y aquí estamos comparando. Si a mí me diagnostican la leucemia mieloide crónica a los 50 años, me quedan 2 años de vida, ¿sí? En cambio, si no me la diagnostican, me quedan 30 años más, voy a llegar a los 70 y... Cuando se introduce esta droga, vean lo que pasa con la expectativa de vida de los pacientes con leucemia mieloide crónica. Básicamente se iguala al de la población general. Gente con un cáncer que está viviendo lo mismo que alguien que no tiene ese diagnóstico. Ahí estuvo la introducción del imatinib. Y a alguien se le ocurre por qué ya venía subiendo la expectativa de vida antes de que estuviera disponible el medicamento. Difícil la pregunta. Punto base para la prueba. Básicamente son pacientes que cuando le diagnosticaron, cuando llegó el medicamento, ellos ya tenían el diagnóstico hace 2 o 3 años, parten tomando el medicamento y el medicamento los rescata. Y en vez de vivir un año más que le quedaba, vivieron 20 años más. Entonces la curva se ve modificada por ese efecto como de carry-over. Lamentablemente debo decir que no todas las drogas, de hecho ninguna otra droga de esta familia de inhibidores de tirosina quinasa tiene este nivel de resultados. Son en general resultados un poco más modestos, ¿ya? Pero increíble que la primera droga que se desarrolló básicamente no curó el cáncer, ¿eh? Ese concepto como que, oye, ¿por qué no curamos el cáncer? Bueno, de partida, cada cáncer es distinto, tiene distintos mecanismos, veíamos que las mutaciones son distintas, entonces no hay una cura para el cáncer, pero tal vez con este medicamento lo que se logró hacer es transformar una enfermedad que era letal en una enfermedad crónica, que yo tomo un medicamento y la tengo bajo control y vivo lo mismo que alguien que no tiene la enfermedad. Ojalá lográramos eso. Nos gustaría ojalá eliminarlo, pero si no logramos eso, lograr esto es muy bueno. Entonces, el año 2001 fue la aprobación de la primera droga, imatinib, y se inicia una nueva era de la oncología. Entonces, ellos dijeron, o sea, imagínense esa época, la primera droga que sale logra básicamente eliminar el efecto del cáncer sobre la sobrevida de los pacientes. Hubo mucho optimismo, ¿sí? Pensamos de que, ok, hasta aquí llegó el cáncer, tenemos que simplemente identificar cuál es la mutación que tiene el paciente, desarrollar un medicamento para bloquearlo y se acabó el problema. Fue optimista de nuestra parte, porque la verdad es que los resultados en las siguientes drogas de ese mecanismo de acción fueron mucho más modestos. Agregaban sobrevida, lograban achicar tumores, pero por un tiempo, y el tumor encontraba formas de volver a proliferar y crecer. Entonces, les quiero dar un ejemplo práctico de esto. Decíamos que puedo bloquear a nivel extracelular con anticuerpo monoclonal o puedo bloquear a nivel intracelular con estos inhibidores de tirosina quinasa como el imatinib. Cáncer de mama hacemos justamente eso. Gráficamente es más fácil, ¿no es cierto? Yo tengo el receptor que está en la membrana, tengo un dominio extracelular donde llega el ligando y tengo un dominio intracelular donde está esta famosa enzima tirosina quinasa. Yo puedo ir a bloquear el receptor con ese medicamento que se llama trastuzumab o Herceptin, muy famoso, hoy en día disponible ampliamente en Chile, o puedo bloquearlo a nivel intracelular con el lapatinib, que es una molécula pequeña que logra el núcleo. Nuevas terapias dirigidas tienen algunas toxicidades distintas a la quimioterapia. Por ejemplo, hacen hipertensión, tienen toxicidad dermatológica, puede causar proteinuria, tienen distintas manifestaciones, nada que ver con lo que estábamos acostumbrados los oncólogos médicos a manejar en cuanto a efectos secundarios, así que bien interesante lo que nos tocó pasar. Ahora, la última familia, la inmunoterapia, ¿sí? La inmunoterapia en realidad es un término muy amplio, ¿sí? Y de esto se aprovechan algunas personas poco escrupulosas, digamos, para vender tratamientos que no son eficaces, ¿sí? Porque la inmunoterapia está de moda.
Inmunoterapia en realidad puede ser, por ejemplo, un virus, una vacuna, puede ser administrar citoquinas inflamatorias como interleuquina 2 o TNF-alfa. Pero en realidad cuando decimos inmunoterapia en la práctica clínica oncológica de hoy en día, drogas que sean realmente eficaces, lamentablemente aún no hay vacunas eficaces contra el cáncer, ¿sí? Con el cáncer ya diagnosticado. Hay vacunas para prevenir el cáncer, sí, como digamos VPH, hepatitis B, pero para un cáncer ya está diagnosticado, un cáncer de pulmón, un cáncer de mama, administrar una vacuna no hemos logrado todavía que sea una estrategia efectiva para frenar el cáncer. Tenemos también los virus oncolíticos, CAR T-cells, pero lo que más ocupamos son estos inhibidores checkpoint, así que en ellos me voy a centrar un poquito. Las personas que están aquí en la fotito, el doctor Allison y el doctor Honjo, ellos fueron los que descubrieron estos famosos inhibidores checkpoint o la inmunoterapia actual. Y ambos se ganaron el Nobel por sus descubrimientos. Entonces, ¿qué descubrieron ellos? Ellos descubrieron que el sistema inmune tiene algunos frenos naturales, que están presentes en las células normales, que son PD1 y CTLA4. Poco lo mismo el nombre, son frenos del sistema inmune. Entonces, son necesarios porque, por ejemplo, la mujer embarazada no tiene que atacar a su propio hijo, aunque tenga proteínas distintas, antígenos. Tengo que tener forma de regular la respuesta inmune. O también, si no tendríamos muchas enfermedades autoinmunes, ¿no es cierto? Entonces, existen mecanismos normales para frenar el sistema inmune y decirle, oye, no ataques de forma tan agresiva. Y la célula tumoral los utiliza como mecanismo de escape, ¿sí? Porque lo normal es que un linfocito, ¿sí?, al reconocer una célula que tiene mutaciones, que son finalmente antígenos, diga, tengo que destruir esta célula. Entonces la célula tumoral expresa estos frenos en sus superficies y le dice al linfocito, no me ataques, ¿sí? No me ataques. Y eso le permite evadir. Entonces lo que hicimos fue desarrollar anticuerpos monoclonales contra esos frenos, ¿sí? Entonces están los anti-PD1 y anti-CTLA4, inhibidores checkpoint. ¿Qué va a pasar al quitar el freno del sistema inmune? Es que se va a activar y va a atacar el cáncer. Esa es la misión. ¿No es cierto? PD1 está expresado en el linfocito, ¿sí?, tiene dos ligandos y la unión de PD1 con su ligando inhibe al linfocito. ¿Sí? Entonces lo que yo hago con el anticuerpo monoclonal es justamente lo que está aquí graficado. Pido que se una el ligando a su receptor y con eso le quito ese freno que tenía. CTLA4 hace algo parecido, pero a nivel de la célula dendrítica y su interacción con el linfocito T. Entonces, ¿qué va a pasar cuando activamos el sistema inmune? Bueno, va a tener mayor capacidad de atacar a estas zonas tumorales. Esta respuesta inmune tiene además una gracia muy importante, porque el sistema inmune es, por definición, un sistema adaptativo. Es decir, descubre antígenos, descubre proteínas mutadas, proteínas distintas a lo normal, las detecta y las destruye. Y eso, entonces digamos de que el paciente tiene una mutación cualquiera, una mutación X, ¿sí? El sistema inmune, yo diseñé, por ejemplo, una droga oral para atacar esa mutación. Pero el cáncer al tiempo va a desarrollar un mecanismo redundante, un bypass a ese mecanismo y va a volver a crecer. El sistema inmune no tiene ese problema de que tiene un solo mecanismo de acción. El linfocito T es capaz de adaptarse, es capaz de identificar una nueva mutación, ¿sí? Entonces, si el tumor trata de escapar, el linfocito igual no va a pillar, porque cualquier proteína mutada, proteína aberrante, va a ser detectada como algo extraño y lo va a atacar. Tiene mayor, por ende, una de las ventajas que tiene la inmunoterapia es que tenemos la posibilidad de curar pacientes con enfermedades que eran clásicamente incurables, ¿ya? Mayor duración de respuesta, perfil de toxicidad diferente, nada que ver con la quimio, y se cae el pelo, nada de eso, pero sí puede haber reacciones autoinmunes, por supuesto. Y el otro problema, muy costoso, ¿sí? Básicamente impagable todavía para la mayoría de la población de este país, pero eso va a cambiar con el tiempo. Acá tenemos un gráfico que se llama de Kaplan-Meier, está comparando la eficacia de dos tratamientos. El gráfico azul muestra qué porcentaje de pacientes
sigue vivo y sin la enfermedad creciendo. Entonces, ¿qué porcentaje de pacientes logró frenar la enfermedad, el tratamiento de la inmunoterapia versus la quimioterapia? Está en meses, así que vean de que esto es una enfermedad muy agresiva. Cáncer de colon, etapa 4, darle la inmunoterapia logró frenar la enfermedad más o menos el 40-50% de los pacientes versus la quimio, que no lo logró prácticamente nadie, ¿cierto? Menos del 10%. Esto es algo medio divertido, pero en el fondo, simplemente para que entiendan la magnitud de los costos de estos medicamentos que funcionan muy bien en algunas enfermedades, acá está graficado los elementos más caros por gramo conocidos por el hombre. Y va creciendo en la espiral, ¿no es cierto? No sé, caviar, oro, platino, paladio, iridio. Bueno, el nivolumab está al lado de los diamantes, ¿ya? O sea, el costo por el gramo de estas drogas es lo mismo que comprar un diamante. Y se administran cada 14 días. Y de forma permanente. Así, ¿quién puede pagar eso? Entonces, inhibidores checkpoint, la respuesta inmune depende de la presencia de antígenos. A mayor cantidad de antígenos, mayor respuesta. Entonces, hay algunos tipos de tumores que responden muy bien a la inmunoterapia, que son los tumores que tienen gran cantidad de antígenos. Ejemplos de eso, el melanoma, el cáncer de pulmón, el cáncer renal. Hay otros que no presentan muchos antígenos o que tienen un microambiente tumoral que inhibe el funcionamiento de la inmunoterapia. Por ejemplo, hablamos del cáncer de hígado, el hepatocarcinoma. La inmunoterapia entonces no le sirve a todos los tipos de tumores, ¿ya? Es un tratamiento que es efectivo en un porcentaje. Hoy en día tenemos aprobación para utilizar inmunoterapia más o menos del 50% de las indicaciones de los tumores de órganos sólidos. Así que es una terapia que debiésemos ocupar de forma bastante frecuente, pero por un tema de costo todavía no hay mucho acceso a estas drogas. Pero solo un botón de ejemplo. El melanoma, ¿no es cierto? El cáncer de piel de tipo melanoma, que es el que se asocia a la exposición solar, es una enfermedad extremadamente agresiva. Sin tratamiento, alguien que con melanoma, con metástasis, es decir, que se fue de la piel, viajó por la sangre, se instaló en el pulmón, desde el diagnóstico, esa persona tenía una expectativa de vida de un año, ¿ya? Antes del desarrollo de la inmunoterapia. Y hoy en día, vean ese mismo paciente que recibió estos medicamentos de inmunoterapia. A los 7 años, el 56% tiene controlada la enfermedad. ¿Sí? Un cáncer que no crece en 7 años, consideramos que probablemente es un paciente que está curado del cáncer. ¿Sí? Es decir, que ese paciente no va a morir por esa causa. Entonces pasar de una expectativa de vida de 12 meses a una expectativa de vida mayor a los 80 meses, ya uno llega a la media, es un cambio muy importante. Como les digo, los ejemplos que estoy mostrando acá son áreas donde obviamente la droga es muy activa, como imatinib en leucemia mieloide crónica y nivolumab y ipilimumab. No todos los tumores son igual de espectaculares resultados, pero es un avance importantísimo. Cáncer de pulmón, aquí las curvas entonces no hay tanta diferencia entre las dos curvas, pero ocupar inmunoterapia es mejor que quimioterapia en algunos casos de cáncer de pulmón, y eso es un tremendo avance porque son medicamentos bastante menos tóxicos, tienen mejor calidad de vida y tienen mejores resultados. Todos ganan. Incluso ya se está estudiando esta droga en etapas más precoces del cáncer. Acá tenemos una publicación relativamente reciente donde se ocupó inmunoterapia en pacientes con cáncer de recto localizado, sin metástasis, y el 100% desapareció el tumor. Es decir, en etapas precoces también puede haber un rol de la inmunoterapia en términos de aumentar la posibilidad de curación del cáncer. Las aprobaciones o indicaciones o patologías que lo ocupamos va creciendo año a año, ¿ya? Cada año hay más información de inmunoterapia. Ahora, solo mencionar, ¿no es cierto?, de que con todo lo bueno que tiene la inmunoterapia, tiene toxicidades que son los eventos adversos inmunorelacionados, ¿sí? Y esto es básicamente, si vemos el cuerpo humano, puede atacar en realidad a cualquier nivel. Es decir, lo que vemos con más frecuencia lo dibujé ahí un circulito. Vemos mucho hipertiroidismo, ¿sí? Autoinmune, gatillado por la inmunoterapia. Más o menos 20% de los pacientes lo presentan. Vemos bastante colitis por inmunoterapia, ¿sí? Se manifiesta con diarrea, no es difícil de manejar en general, no es una complicación tan grave o tan molesta como las de la quimioterapia.
inflamación, el aumento de transaminasas a nivel hepático, también es algo que vemos con frecuencia. Pero en realidad esto te puede causar hasta la muerte por una enfermedad autoinmune. O sea, no son drogas inocuas que podemos ocupar de forma indiscriminada, ¿sí? Como conclusiones a la charla, entonces, los mensajes para llevarse a la casa. El cáncer va a ser la primera causa de muerte en Chile en los próximos años. Han habido grandes avances en los tratamientos, pero aún hay mucho espacio para mejorar. El foco, a mi parecer, debe estar en la prevención y diagnóstico temprano, porque es la etapa donde podemos eliminar el cáncer y curarlo. En etapas avanzadas solo podemos frenarlo, detenerlo por un tiempo. El manejo del cáncer es multidisciplinario y necesitamos más gente como ustedes que se involucre en esta difícil tarea. Con eso termino mi presentación y quedo abierto a cualquier pregunta, duda que tengan. Entonces, le impide al folículo piloso multiplicarse, pero además genera un daño a nivel de la célula que hace que muera el folículo piloso. Ahí se cae. No todas las quimioterapias producen alopecia, ¿ya? Eso es importante. Entonces, las pacientes muchas veces dicen, doctor, ¿y no hay una alternativa que no se me caiga el pelo? Lamentablemente, por ejemplo, para el cáncer de mama, todas las quimioterapias que ocupamos producen alopecia grado 3, que es la que se cae el pelo todo completo, terrible. Pero hay otras patologías donde ocupamos, por ejemplo, ¿se acuerdan los platinos? El cisplatino, el oxaliplatino, no son drogas que produzcan una alopecia tan marcada, ¿ya? Produce una pérdida de cabello parcial, por decirlo así. Entonces, es tal vez el efecto más visible de la quimioterapia, pero no todo el mundo que está en quimioterapia va a perder el pelo, como para tener eso también en mente. Muy buena pregunta. ¿Por qué en el fondo ese resultado tan espectacular del imatinib no se replicó con las otras drogas? Lo que pasa es que hice un poquito de trampa y me fui a una patología hematológica, ¿no es cierto? Leucemia mieloide crónica. Esa leucemia se explica por una mutación bien específica que se llama cromosoma Filadelfia, que es una translocación BCR-ABL. Y esa mutación específica es la que es un tumor monoclonal, es decir, todas las células del tumor tienen la misma y única mutación. Entonces, inhibir esa vía bloquea todas las células porque son todas iguales. Eso no pasa, como conversábamos, por cierto, con el resto de los tumores sólidos. Son de 3 o 4 mutaciones y van adquiriendo más mutaciones en el tiempo. Y cuando tú le pones presión selectiva a un medicamento, esa población celular va a buscar la forma, a través de, ¿no es cierto?, las mutaciones nuevas que aparecen, de bypassar el efecto del tratamiento. Claro, entonces, siempre se parte, ¿no es cierto?, por las patologías más frecuentes, ¿no es cierto? Y ahí tenemos en el mundo pulmón, colon, mama, próstata. Son la tétrada de la muerte, ¿no es cierto? Entonces sería, primero, atacar una enfermedad con alta incidencia y segundo, diseñar tratamientos que sean efectivos en la mayor cantidad de pacientes posibles, ¿sí? Eso te diría que ya se ha hecho. Es decir, l- la fruta que colgaba bajito, las manzanitas que estaban ahí fáciles de agarrar, ya están utilizándose, ¿sí? Y hay ejemplos en todos los tumores de drogas diseñadas para justamente patologías frecuentes con una mutación que está presente en una gran cantidad de pacientes y ya la estamos ocupando. Entonces lo que uno ve ahora es que las nuevas drogas que se están desarrollando son para dos cosas. Uno, para poblaciones más pequeñas, pero con una altísima eficacia, como nuevos imatinib. Están buscando cómo gente que tenga una mutación bien específica, atacarla de forma muy dirigida y tener excelentes resultados. Tenemos, por ejemplo, cáncer de pulmón, mutación de ALK, expectativa de vida pasa de 1 año y medio a 8 años. Son modestos finalmente los resultados, pero es mucho mejor de lo que teníamos, ¿sí? Y lo segundo es que están también desarrollando drogas para los mecanismos de resistencia. Entonces, ok, yo desarrollé un fármaco que bloquea la vía que yo conocía al diagnóstico, pero a los 2 años el tumor volvió a crecer, logró encontrar la forma de proliferar a pesar del freno que yo le tenía puesto a la proliferación. Ok, ¿cuál es el mecanismo por el cual está creciendo? Ah, es una nueva mutación. Voy a ocupar esta otra droga para la segunda línea. ¿Se entiende? Entonces, son las dos vías, te diría, que están hoy en día en desarrollo. Como cabe mencionar de que oncología
dentro de toda la medicina, es el área que tiene mayor inversión, tanto de la industria farmacéutica como de los gobiernos, porque justamente vemos este desastre, ¿no es cierto?, en términos de mortalidad, frecuencia, etcétera. Bien, doctor, por favor. Perfecto, sí. Claro, entonces, justo, muy interesante, porque poquito después del imatinib, otra familia grande que se desarrolló fue los antiangiogénicos. Los antiangiogénicos, entonces lo que hacen es inhibir la formación de nuevos vasos sanguíneos. Si yo tengo un tumor que está proliferando, pero no puede formar vasos sanguíneos para alimentar a las células, esas células van a morir, ¿sí? O por lo menos van a tener su crecimiento. Ese es el concepto que se tenía del antiangiogénico. Para frenar la angiogénesis o la formación de nuevos vasos, yo nuevamente puedo ocupar anticuerpos monoclonales, específicamente se llama bevacizumab, da lo mismo, o puedo ocupar inhibidores de tirosina quinasa que hagan lo mismo, bloqueen el VEGF, el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el que finalmente lleva a la angiogénesis. Ambas drogas están disponibles hoy en día en el mercado, es decir, yo tengo antiangiogénicos que puedo utilizar. Lamentablemente la eficacia es bastante modesta y no le sirve a todos los tumores. El tumor donde más se ocupa y tiene mayor eficacia es el cáncer renal, un tumor muy vascularizado, un tumor que requiere mucha angiogénesis. Y en esos tumores funciona muy bien. Sin embargo, en los demás tumores como cáncer de colon o cáncer de pulmón, el rol de inhibir la angiogénesis es bastante más limitado. Entonces te diría que si bien las drogas están disponibles, no tienen una eficacia que permita ocuparlo de forma tan frecuente en múltiples tumores. Listo. Claro. Entonces, mira, siempre lo que pasa en oncología es de que cuando aparece una droga nueva, se estudia primero en tumores avanzados, pacientes que ya no tienen nada más que ofrecerle a los médicos, ¿no es cierto? Luego de eso se empieza a ocupar cada vez en líneas más precoces, ¿no es cierto? Y luego, cuando funciona muy bien en etapa 4, primera línea, por decirlo, o sea, el diagnóstico recién diagnosticado de la inmunoterapia, también se empieza a probar en etapas más precoces aún como enfermedad localizada. Entonces, darte la lista de indicaciones sería bien largo, pero te puedo decir de que hoy en día está aprobado en más de 20 indicaciones la inmunoterapia. Indicaciones me refiero a tumores y líneas, ¿ya? Pero los más frecuentes o donde ocupamos más la inmunoterapia es el cáncer de pulmón, el melanoma, el cáncer renal. Son los tres donde más ocupamos. Y hace poquito hay información de cáncer de mama de tipo triple negativo. Es un tipo de cáncer de mama que entonces es bien especial, bien agresivo, y en esos tumores la inmunoterapia funciona bien. Hay múltiples otros tipos de tumores donde se puede ocupar, pero con frecuencia menor, es decir, con menos utilidad y o en líneas posteriores. Em, sí, lo otro, también se está estudiando combinar estrategias, ¿sí? Es decir, combinar la inmunoterapia con terapias target, es algo que ya se hace en cáncer renal, la inmunoterapia con quimioterapia, se hace también en múltiples tipos de tumores, incluyendo el cáncer de pulmón, es decir, debido a que son tratamientos bastante bien tolerados, se puede combinar con otras estrategias sin causar una toxicidad tan grande. Y tal vez interesante mostrarles eso aquí. Como pueden ver, las curvas a los primeros 4 meses. Fíjese que la curva de la inmunoterapia se cae más rápido que la de la quimioterapia los primeros 4 meses. Eso tiene que ver con que la inmunoterapia se demora en hacer efecto, ¿sí? Entonces, uno de los problemas que tiene la inmuno es que pierde muchos pacientes los primeros 3, 4 meses porque todavía el sistema inmune no está a su máximo poder o a su máxima expresión todavía. Entonces, la combinación de la quimio con la inmuno busca evitar eso, que el tumor avance antes de que se logre montar una respuesta inmune. Así que te diría que hoy en día el 50% de los pacientes con diagnóstico de cáncer etapa 4 podría utilizar inmunoterapia. Sin embargo, en la práctica no se prescribe con esa frecuencia, tal vez será el 10%, porque tenemos problemas de acceso, ¿sí? No tengo el medicamento disponible para todas las indicaciones donde sería útil ocuparlo. Por ejemplo, en el hospital, ¿dónde puedo ocupar inmunoterapia? En cáncer de pulmón, después de que progresó a la quimio,
en melanoma y en cáncer renal que progresó a un inhibidor de tirosinasa quinasa, un TKI. Entonces son 3, ¿sí? Pero en la práctica, como te digo, son más de 20 donde podríamos ocuparlo. Listo. Sí, no son necesariamente opuestas, pero son mecanismos completamente distintos, ¿cierto? En algunos escenarios funcionan de forma bastante sinérgica. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en cáncer de pulmón? Donde tal vez es el escenario donde más ocupamos la combinación de quimio con inmuno. ¿Por qué las vamos a combinar? Porque por sí sola no les va muy bien. Eh, ¿Tengo alguna de cáncer de pulmón? Creo que no. Pero el cáncer de pulmón es una enfermedad extremadamente letal, ¿ya? Donde el promedio de sobrevida de un paciente con cáncer de pulmón etapa 4 es un poquito más de un año, ¿sí? Y eso es con tratamiento de quimioterapia. La quimioterapia mejora eso en algunos meses. Entonces, no es que sea cada uno por sí solo suficiente para controlar la enfermedad. Entonces, la combinación ha demostrado ser superior en términos de sobrevida que ocupar cada uno por sí solo, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas por qué los combinamos, porque estudiamos combinarlo versus ocuparlo por separado y la combinación demostró que el paciente vive más tiempo. Eso es algo que se demuestra de forma empírica en estudios clínicos. Y la mejora en sobrevida es significativa con la combinación. Edición génica. Mira, hasta donde yo sé, no hay nada de edición génica para cáncer que ya están diagnosticados. ¿Sí? Estar en ese 10% de tumores que se explican por una mutación hereditaria. Es decir, hay personas que nacen, esto es típico, no sé, por el caso de Angelina Jolie, cáncer de mama, que se operó y se sacó las dos pechugas. Bueno, eso tiene que ver con que ella tenía una mutación hereditaria, que era el BRCA, ¿sí? El gen BRCA. eh, y la posibilidad de desarrollar un cáncer de mama, alguien que nace con esa mutación, es de 70%. O sea, básicamente vas a tener cáncer de mama sí o sí. El tema es cuándo, ¿no es cierto? Y les da justamente más jóvenes, les da más agresivo, más triple negativo. Entonces, tal vez la edición génica va a tener un rol en eliminar mutaciones hereditarias para que no se transmitan a tu descendencia o bien a nivel muy temprano para evitar el desarrollo de tumores a futuro. Pero en un cáncer que ya está diagnosticado, la edición génica no tiene ningún rol. Bueno, no hay más preguntas. Les agradezco su tiempo, chiquillos, y como les digo, ojalá que les interese esta área y trabajemos juntos más adelante. Agradecemos la visita del doctor y a cada uno de ustedes por la disposición y la atención que pusieron. Así que un aplauso para ustedes.